Amalia tenía 44 años cuando la vida le arrebató a su único hijo, Marco. Él era su razón de vivir y lo amaba más que a nada en el mundo. Pero ese accidente en moto terminó con todo en un instante. Desde ese día, el dolor y el silencio se instalaron para siempre en su corazón. La culpa la destrozaba por dentro. Amalia ya no podía dormir, ni comer, solo sufría. Porque ella sabía que no había sido un accidente, había sido una consecuencia, a una explosión de todo lo que Marco llevaba guardado en su corazón. Por eso ese día, no solo perdió a su hijo, también perdió la oportunidad de haberle dado felicidad antes de su partida. Amalia ya no quería vivir, solo deseaba dormir y no despertar jamás, pero una llamada lo cambió todo. Historias reales llenas de drama, dolor, emoción y resiliencia. No fue solo la muerte de su hijo lo que destrozó a Amalia, sino la manera en la que ocurrió todo. Aquella mañana de la tragedia, Marco había salido muy molesto. Acababa de ver a sus padres, Rafael y Amalia, peleando por enésima vez. Su madre gritaba, su padre la insultaba, los objetos volaban. Y Marco, lo único que quería era huir de ese infierno, donde ellos no lo veían. Así que aventó el casco y salió deprisa. Pasaría por una amiga y después a encontrarse con sus amigos, porque ellos sí lo escuchaban. Todos sabían que no soportaba estar en su casa. Siempre les decía que quería irse y desaparecer, porque sus padres se odiaban, que estaban tan ocupados en lastimarse, que sentía que él sobraba en sus vidas. Conducía sin precaución, escuchando en su cabeza cada insulto. Lárgate de una vez. Ya no te soporto. Ojalá y te murieras. Maldigo el día que te conocí. Eran años tratando de acostumbrarse a tanta violencia, pero no podía. Le dolía ver cómo se lastimaban y lo lastimaban a él. Antes los enfrentaba, después solo huía de ese infierno. Cuando Marco llegó por su amiga, no dijo nada. Encendió la moto, apretó los puños y aceleró sin mirar atrás. Solo quería sentir el viento callándole sus pensamientos. Iba con rabia, buscando olvidar esa casa sin amor. Una curva, una imprudencia, una ambulancia tarde y 2 cuerpos inertes en el asfalto. Jamás volvieron a casa. Amalia, al enterarse, no gritó, no lloró, no entendió nada en ese momento. Solo sintió como algo en su pecho se rompía por dentro. Era un dolor sordo, seco, como si la hubieran vaciado por completo. Su esposo Rafael no la consoló ni se dejó consolar. Lo único que hizo fue culparla, gritándole furioso. Te dije que no le compraras esa moto. Amalia no se defendió, solo bajó la mirada con culpa. El día del entierro fue como estar en otro cuerpo. Sentía a Rafael al lado, fuerte, frío, apretando los puños para no llorar. Escuchaba llantos, murmullos, pésames, pero no parecía nada real. Lo único real era el ataúd frente a ella, y el deseo de meterse en él para irse con Marco para siempre. Después del entierro, Amalia deambulaba sin saber qué hacer. Cada rincón de la casa parecía gritar su ausencia. La taza que usaba, sus tenis sucios tirados en su cuarto, su ropa, su guitarra. Amalia se sentaba en su cama acariciando todas sus cosas. Como si tocando todo, pudiera tocarlo a él otra vez. No comía, no dormía, no hablaba con nadie. En los días siguientes, Rafael se refugió en el alcohol. Llegaba borracho y gritaba por todo. Amalia escuchaba los gritos, los insultos y el desprecio, pero ahora ella no contestaba, sentía que merecía cada insulto. Cada uno manejaba el dolor a su manera, para poder soportarlo y seguir respirando para no derrumbarse del todo. Amalia, a diferencia de Rafael, se refugiaba en los recuerdos. Abrazaba la sudadera de Marco como si fuera su cuerpo, recordando su olor. Escuchaba sus pasos corriendo por las escaleras, gritando, ya me voy, llego tarde. Ahora solo había silencio. Los días fríos y largos pasaban lentos, como si se burlaran de esa ausencia desgarradora. Esa tarde nublada, Amalia regresaba del panteón como todos los días, donde pasaba horas platicando con Marco. Al entrar al cuarto de su hijo, lo encontró vacío. Rafael había donado todo sin avisarle. Amalia lo golpeó y llorando le dijo:
Porque lo hiciste, este era mi refugio donde seguía sintiendo su presencia. Rafael la sacudió con fuerza y le respondió, acostúmbrate, ya no está y no va a regresar. Desechar las cosas de Marco era la manera de Rafael de reclamarle a su hijo por haberse ido, dejándole ese dolor desgarrador que lo rompía por dentro. Esa misma noche se fue de esa casa, que le recordaba cada segundo lo que había perdido. Amalia se quedó en la penumbra de su habitación con la foto de Marco entre sus manos. No podía llorar, ya nada de lo que pasaba a su alrededor era comparable con ese dolor. Pero meses después, Rafael regresó y con frialdad le dijo, tienes un mes para desocupar la casa y sacar lo que quieras, la había vendido sin decirle nada. Luego, le aventó unos papeles y con voz autoritaria le dijo, firma esto. No quiero volver a verte, porque tú fuiste la culpable de la muerte de mi hijo. Eran los papeles del divorcio. Amalia firmó sin leer. Ya no tenía fuerzas para nada. Y no era necesario que él la culpara, era suficiente con la culpa que la carcomía segundo a segundo. Rafael la había dejado sin nada, era su venganza porque en verdad creía que ella era la única responsable de todo. Amalia, en medio de su dolor, tuvo que vender los muebles para poder rentar un departamento pequeño. Buscó trabajo entre sus amistades, pero todos se alejaron tras la muerte de su hijo, porque a nadie le gusta estar cerca del dolor ajeno. Tiempo después se enteró que Rafael ya tenía otra relación, se había ido de la ciudad para empezar una nueva vida y olvidar todo lo que había pasado. Ella siguió en su búsqueda de trabajo, pero en todos lados la rechazaban por su edad, por no tener experiencia y por su estado emocional, ya que lloraba sin control y le temblaban las manos. Poco a poco los pensamientos oscuros llegaron como un susurro constante. Y en esa soledad asfixiante, Amalia pensaba, si ya no despierto desaparecería este dolor. Y esa tarde, sin soportar más, tomó el frasco de pastillas, una botella de agua y rezó pidiendo perdón. En el momento que se las iba a tomar, sonó su celular, algo que no pasaba en meses. Amalia contestó sorprendida y escuchó la voz temblorosa de una mujer, quien le dijo que era la madre de la chica, que también había fallecido en el accidente de su hijo y que necesitaba verla. Amalia, sin saber qué hacer, aceptó. Al colgar, llorando abrazó la foto de su hijo, fue como si Marco le hubiera mandado un ángel para salvarla. Esa noche no durmió, pensando en esa madre desconocida, que compartía el mismo dolor. Al encontrarse, las dos notaron los rastros visibles de su pena. Ninguna habló al principio, solo se miraron en silencio tomándose las manos. Alicia, así se llamaba, comenzó a llorar, y Amalia solo la consoló, encontrando a la vez un poco de paz. No se dijeron perdón, ni buscaron culpables. Solo compartieron su tristeza como quien comparte el mismo pan. Era la primera vez que Amalia se sentía comprendida, y en ese momento sintió que no estaba sola, ahora alguien compartía su mismo vacío. Ninguna sentía estar viva por completo, porque las dos estaban rotas, pero ahora juntas. Empezaron a verse casi a diario. Compartían recuerdos, culpas y preguntas sin respuesta. Y poco a poco, ese lazo fue creciendo. Y en ese abrazo, Amalia sintió que alguien entendía su sufrimiento. Un día, mientras desayunaban, Alicia le dijo, creo que tenemos que hacer algo con esta experiencia tan dolorosa. Alicia era enfermera retirada. Había criado sola a su hija Laura, pero sin querer la había abandonado, por dedicarse a trabajar turnos dobles para poder darle todo. El día del accidente la vio irse con su amigo, los dos iban sin casco. Por la noche se iban a ver en un restaurante, porque iban a celebrar su cumpleaños 18. Pero Laura nunca llegó. Cuando Alicia supo que su hija había muerto, su dolor fue desgarrador, por no haberle dicho. Sin casco no vas. Pero jamás ponía límites porque no quería que se enojara. Ya que Laura le reclamaba la vida que tenía, sin padre y con una madre ausente. Alicia compensaba esas ausencias con esa libertad, que le costó la vida. Pero al conocer a Amalia, la culpa iba disminuyendo, las dos se apoyaban. Hablaban sin sentirse juzgadas, recordando cada una a su hijo muerto. Reían y lloraban con la libertad de sentirse cómplices en ese dolor que jamás se iba.
Esa conexión les devolvió las ganas de seguir sobreviviendo, porque jamás vuelves a vivir. Una tarde, Alicia le llamó para decirle que la directora de la escuela donde iban sus hijos quería que dieran una plática sobre el accidente, porque tenían muchos problemas con los alumnos, por las relaciones disfuncionales en casa. Amalia al principio se sintió incapaz, pero la directora le dijo que si aceptaba ella la ayudaría a prepararse. Alicia la convenció. Si perdimos a nuestros hijos por nuestros errores, ayudemos a otras parejas a que no pasen por lo mismo. Y ahí nació la idea de formar un pequeño grupo para otros padres que como ellas habían perdido a sus hijos a causa de los gritos y el veneno de una casa rota. Muy emocionadas, dijeron que lo planearían con calma. Cuando Amalia se paró frente al grupo de padres, sintió que las piernas no le respondían. Tenía el corazón en la garganta y las manos frías. Se aferró a la foto que tenía en su bolsillo, respiró hondo y pensó: esto es por ti, Marco. No usó tecnicismos ni discursos, solo inició. Perdí a mi hijo, pero no fue un accidente, fue una consecuencia. Algunos padres bajaron la mirada. Amalia platicó lo que pasó ese día espantoso. Marco se fue de casa después de escuchar otro grito más, otro objeto roto, otro insulto entre Rafael y yo. Yo no lo maté, pero tampoco lo protegí del ambiente tóxico que vivió durante la mitad de su corta vida. Y eso fue lo que mató a mi hijo, nuestra inmadurez. La incomodidad era palpable en la sala, porque todos se reflejaban en lo que estaban escuchando. Les contó cómo Marco, a los 8 años nunca se quitaba los audífonos porque soñaba con ser DJ. También quería que viajaran juntos por el mundo. Amalia se secó las lágrimas. Marco ya no podría cumplir sus sueños, y eso la destrozaba. Tomó aire y continuó: no recuerdo exactamente cuándo empezó todo. Pero fue creciendo. Marco nos pedía a su padre y a mí que paráramos, que nos calláramos. Pero el coraje nos cegaba y no veíamos el odio que empezamos a sembrar en su corazón. Y los dos ignoramos a nuestro hijo, que lo único que pedía era que lo amáramos. Amalia continuó. Cuando Marco entró en la adolescencia, solía taparse los oídos y dormía con sus audífonos para no escucharnos. Una vez nos gritó: por favor, ¿por qué no se divorcian? Ni siquiera le contestamos, pensando que no entendía. Pero los que no entendíamos éramos nosotros. Porque nuestra única obligación era hacerlo feliz. Marco ya no comía y prefería irse a cualquier parte antes que sentarse a comer con nosotros, entre silencios tensos y miradas llenas de odio. Me decía que le dolía el estómago, pero no era porque estuviera enfermo, era coraje, tristeza y desilusión. Esas frases resonaron en todo el salón, eran verdades que nadie quería enfrentar. Amalia continuó, con lágrimas en los ojos. Marco se iba todo el día evitándonos. Y al regresar no nos dirigía la palabra, y cuando amanecía con ojeras, lo regañaba, sin saber que no dormía por el dolor que le causábamos. Siempre ignoré las señales que nos mandaba, con sus silencios y ausencias. Mientras nosotros estábamos ocupados haciéndonos daño. Amalia terminó diciendo: deseo con toda el alma que no cometan el mismo error que nosotros, porque cuando se van, ya no hay vuelta atrás. De nada sirven los arrepentimientos, ni los hubieras. Y lo único que queda es aprender a vivir, con un vacío en el alma tan hondo, que ni el tiempo ni la fe logran llenarlo jamás. Nadie habló durante varios minutos. Solo se escuchaban suspiros rotos. Algunos padres se acercaron a abrazarla, otros simplemente lloraban en su lugar, sin poder moverse. La directora agradeció con los ojos húmedos, y en ese momento, Amalia supo que Marco no había muerto en vano. Porque su historia ya estaba tocando otras vidas. Amalia salió de la escuela llorando, pero con una paz que no había sentido en mucho tiempo. Miró al cielo y susurró: gracias Dios por la fuerza. Por primera vez desde su muerte, sintió que había hecho algo importante con ese sufrimiento. No había hablado como experta, sino como madre desde su dolor, tratando de sanar. Ahora empezarían a trabajar su idea del grupo de apoyo. No fue de un día para otro. Alicia y Amalia se documentaron, fueron a terapia, asistieron a grupos de duelo, y así supieron lo que querían transmitir.
Querían hacer conciencia sobre lo que las relaciones tóxicas pueden ocasionar en los hijos, usando su propia historia como testimonio. Y así iniciaron, reuniéndose en cafés sencillos con un par de parejas que lloraban en silencio por sus hijos que se habían ido de casa. También siguieron invitándolas a más escuelas, donde su historia tocaba a los oyentes. Cada pareja que llegaba al grupo lo hacía con los corazones rotos. Y algunos salían con una pequeña chispa de esperanza. El grupo fue creciendo. Alicia se dedicaba a organizar las sesiones y a dar seguimiento a los nuevos padres. Amalia se volvió experta en detectar el dolor escondido. Cuando les preguntaban cómo lo habían superado, ellas contestaban: no se supera, se sobrevive, se resiste. Y con el tiempo, se aprende a respirar de nuevo. Alicia, aunque estaba feliz por su labor, su necesidad era diferente, ella quería sentirse amada nuevamente. Y fue en una de esas sesiones donde conoció a Tomás, un hombre viudo que había perdido a su esposa y a su hijo en un accidente. Con el tiempo, se enamoraron, se casaron y se fueron a vivir a otra ciudad. Amalia se alegró mucho por su amiga, compañera de dolor y de resiliencia, y aunque la extrañaría porque la quería mucho, sabía que también merecía empezar de nuevo. Segura de que su amistad perduraría aún con la distancia. Pero ella siguió con el grupo, porque esa era su única manera de seguir adelante y sentirse viva. Con los años, Amalia se convirtió en guía, en consuelo, en espejo para muchas parejas. A veces lloraba con ellos, otras solo los escuchaba. Cada historia la tocaba diferente y siempre era empática, porque había convertido su dolor en fuerza, en esperanza y en su lucha, tratando de que más padres no sufrieran lo que ella. Un día, al terminar una conferencia, una joven se acercó llorando. Le dijo que su hermano también había muerto en un accidente, porque iba ebrio. Y que ella vivía culpando a sus padres. Pero que esa charla le hizo entender que ellos no eran los únicos responsables. Amalia la abrazó y visiblemente conmovida, le dijo: hoy empieza tu sanación. Esa noche, al llegar a su departamento, Amalia como todos los días se sentó frente a la foto de Marco y encendió la vela que se encontraba junto a un Cristo. Era su pequeño altar donde platicaba con él. Sonrió, y con lágrimas de felicidad, le dijo: mi amor, hoy ayudamos a otra chica. Amalia estaba segura de que su hijo la escuchaba. El grupo se llama Puentes de Amor, porque eso fue lo que empezaron a construir Alicia y ella, puentes entre el dolor y la esperanza, entre padres e hijos, entre la culpa y el perdón. Amalia sigue en su lucha, hablándoles a los padres que callan su tristeza, a los que se sienten incapaces de ver las señales, a los que lloran sin saber cómo cambiar. Y ahora también les habla a los jóvenes, lo hace como le hubiera gustado hablarle a su hijo. Les pide que no callen su dolor, que no huyan, que pidan ayuda antes de acelerar sin rumbo. Porque nadie merece morir por los errores de otros. Amalia sigue extrañando a Marco, pero aprendió que el amor verdadero nunca muere, solo cambia de forma. Han pasado 20 años desde ese accidente trágico, pero la historia de Amalia no terminó con la muerte de su hijo. Porque ahí empezó otra, una historia de mucho sufrimiento, pero también de enseñanza, de redención y amor multiplicado. A veces, el corazón más roto es el que más ilumina. Porque cuando el dolor se comparte, el alma no se rompe. Reflexión. El dolor puede romperte, pero lo importante es que tú eliges qué hacer con ese dolor cuando crees que ya no queda nada. Recuerda, sé fuerte, lucha por lo que quieres, ámate y sé feliz. Que Dios nos bendiga a todos. Si te gustó, por favor deja un me gusta y te esperamos en la siguiente historia, que podría ser la tuya.